Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 10 de abril del año 2022. Iniciamos la Semana Santa, hoy con el Domingo de Ramos, la Semana Mayor. Claro, hay un operativo ahí para salvar vidas, para gente que decide morirse en Semana Santa y eso, contra eso nadie puede. Tenemos muchos temas de interés. El tema del diálogo, que parece que sucumbe. El arancel cero, el juicio antipulpo que se pospuso y vamos a tratar el tema de las vacunas. Como invitado contamos con la participación del licenciado Evanjóenes G. Cortiñas, economista, dirigente de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato a los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. La Junta Central Electoral decidió parar la discusión de sus proyectos de modificación de las leyes electorales en el Consejo Económico y Social y las sometió al Senado de la República. Los diputados aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley de arancel cero para 67 productos, modificando un artículo a petición de los empresarios. Iván Hernández Guzmán considera no tiene sentido los temores del empresariado porque con el arancel cero solo se importarán los productos que no haya la cantidad suficiente para la población. En una enmienda al contrato de Pfizer, el gobierno deberá pagar 3.9 millones de dólares adicionales porque pidió cambiar 1.3 millones de dosis de adultos para niños. El juicio del caso Antipulpo, un entramado dirigido por Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, fue pospuesto hasta el 16 de mayo el inicio del juicio preliminar a petición de la barra de la defensa. El director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Veras, garantizó que con los 16 corredores en el Gran Santo Domingo, la ampliación del metro y el teleférico más el monorriel y 6 corredores en Santiago, en el 2023 veremos una mejoría en la circulación vehicular. Cuando el presidente Abinader presentó primero 12 reformas y después 16 en el Comité Económico y Social, yo lo elogié. Mire, dentro de una situación de inflación, de una crisis mundial, qué bueno que el presidente quiera mejorar la institucionalidad, mejorar la transparencia, pero es muy ambicioso. 16 reformas son demasiadas. Fíjense que, por ejemplo, un doctor Balaguer hizo 2 reformas, la del Código Laboral y la reforma tributaria. Y la tributaria la hizo por decreto. Después fue que lo llevó al Congreso. Leonel Fernández, bueno, con la crisis se hizo la reforma financiera, pues eso duró como 4 años, la reforma del sistema financiero. La reforma de la administración fiscal, eso tomó como 4 años. Y la reforma constitucional tomó como 2 años. Ya, por ejemplo, en este caso, la reforma constitucional que se llevó al Consejo Económico y Social, que no es su función. El Consejo Económico y Social, de acuerdo a la Constitución, es una instancia de diálogo para temas económicos, sociales, laborales, pero no es para discutir reforma constitucional, ni para discutir reforma de leyes. Entonces, el primer obstáculo que encontró este diálogo fue con la reforma constitucional. Los partidos de oposición se retiraron. Dicen que es innecesaria, que esa reforma no fortalece la independencia como pretende y que, por el contrario, podría colarse una reforma para reducir el 50+1 a 40+1, es decir, el tope para que haya segunda vuelta. Pero ahora hubo un segundo encontronazo, y es que en una de las mesas temáticas se estaba discutiendo las reformas a la ley de partidos, que fue un atarabanco, porque esa fue una ley hecha a la medida del danilismo para impedirle el triunfo a Leonel Fernández. Y la del régimen electoral, esa ley hay que adaptarla, por ejemplo, para evitar la del régimen electoral. Óyeme, que se usan los recursos del Estado como se usaron, que haya límites al gasto, que las campañas nuestras no sean tan costosas. Entonces, la actual Junta Electoral se fajó y produjo 2 modificaciones. Y la llevó a la mesa, pero yo imagino que Román Jaque diría, bueno, ¿y esto cuándo va a salir? Porque estas son leyes que tienen que estar
mucho antes del inicio de las elecciones y de la precampaña, porque ya el año que viene, desde octubre, desde julio, si no me equivoco, se abre la precampaña. Entonces, esta semana la Junta Central Electoral sometió esos dos proyectos al Congreso, al Senado, porque en última instancia todas esas reformas es en el Congreso que va a tener que ser conocido. Una reforma constitucional, una reforma a la seguridad social, todo eso y a las leyes electorales es en el Congreso. Y dice Jaque que si esto no se aprueba en esta legislatura, que concluye en agosto, su implementación va a ser difícil. Y yo lo creo. Ojalá el Congreso le dé la celeridad. Porque nosotros nos pasamos 20 años para tener una ley de partido y una ley de régimen electoral y lo que salieron fueron dos tollos. A tal punto que muchos artículos de ambas leyes tuvieron que ser declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, los diputados aprobaron el arancel cero. Yo he sido muy claro en mi posición. Desde que yo escuché el discurso del presidente Abinader, yo tiré un tuit diciendo que ese arancel cero perjudica a la industria nacional y al sector agropecuario. El mismo sector empresarial tenía su temor y logró colar un parrafito que lo voy a leer. Dice así: la Comisión para las Importaciones Agropecuarias podrá limitar con topes cuantitativos vía cuotas la importación de estos productos y determinará los mecanismos de administración correspondientes para cada caso. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Miren, no puede ser una importación abierta, porque si usted abre para que traigan pollo con arancel cero, usted va a quebrar la industria agropecuaria avícola. Y dice más adelante: la Comisión para las Importaciones Agropecuarias deberá incluir en su proceso de discusión, análisis y determinación a los representantes de los sectores productivos correspondientes. Ahí está el temor de los empresarios. Ojalá se haga así. Ojalá se haga como ha dicho el gobierno, que donde la producción sea suficiente no habrán importaciones. Claro, el gobierno se la está jugando políticamente, porque si los precios bajan por ese arancel cero y no se perjudica el sector productor nacional, sale bien parado. Ahora, si no se produce un descenso en los precios y además se perjudica la producción local, mire, eso va a tener un costo político para el gobierno. En esta semana estaba supuesto a iniciar el juicio preliminar del caso Antipulpo, que tiene como cabecilla principal a Alexis Medina Sánchez, hermano de padre y madre del expresidente Danilo Medina. Ese caso pasó ya de instrucción, ellos están presos y ahora venía el juicio preliminar. Pero la defensa pidió que le diera más tiempo para poder estudiar ese voluminoso expediente y el juez le dio hasta el 16 de mayo. El Ministerio Público, es un Ministerio Público muy activo. Wilson Camacho, el encargado del PECA, dijo que ese proceso tiene un expediente que es un huracán 5, pero que por eso el abogado de la defensa quiere ganar tiempo alargándolo. Bueno, pero es el mismo caso. Y cuando ellos tienen, para citar el caso de Jean Alain Rodríguez, que tiene 9 meses preso, y ellos pidieron 4 meses más para presentar los cargos, ¿es lo mismo? Oye, ustedes no lo tienen blindado el caso. ¿Por qué quieren más tiempo? Es igual. Es igual. Y lo que es igual no es ventaja. Por otro lado, en esta semana se conoció algo que a uno le preocupa. En un país de ingresos limitados, en una crisis económica, se sabe que el país va a perder millones de dólares con el tema de las vacunas. Porque la gente no se está vacunando. El gobierno ya no está haciendo campaña y las vacunas se están venciendo. ¿Qué ocurre? El gobierno introdujo en el Congreso una modificación al contrato con la Pfizer, que es la vacuna más eficiente. ¿En qué consiste? Bueno, el gobierno dijo, mire, yo quiero que 1.296.000 unidades
no sean de adultos, sino para niños. El contrato de la Pfizer, señores, son 8.7 millones de vacunas y eso costó 104 millones de dólares. Multiplíquelo por 55 y ya usted sabe cuánto eso es en pesos. Y eso solo el contrato con la Pfizer, que la vacuna era 12 dólares. Por la vacuna china costaba 20 dólares. Pero ¿qué ocurre? Que entonces esa vacuna para niños entre 5 y 11 años va a costar 3 dólares más. Y eso va a significar 3.9 millones de dólares. Pero esa es una vacuna que se va a perder. Porque si los adultos no se están vacunando, mucho menos van a llevar a los niños a vacunarse. Donde ya de por sí había una resistencia. Por ejemplo, mis nietos se vacunaron, los que tienen 14 años, yo lo vi bien. Pero lo de 5 años y 6 años, todavía la vacuna no está totalmente garantizada como para que uno ponga ese muchacho a correr en riesgo, cuando además yo lo que le da es una gripecita, si le da, aún en el momento de la peor pandemia. Pero entonces, ¿para qué hacer ese cambio? 3.9 millones de dólares adicionales. Eso es 200 y pico de millones de pesos. ¿Para qué? Para perder más dinero. De verdad no lo entiendo. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el economista Iván Jones G. Cortiñas y dirigente de la Fuerza del Pueblo.